El saludo cordial para todos. En estos momentos iniciamos nuestro resumen informativo correspondiente a este día martes 28 de abril del año 2020. Gabriela Magilbray junto a todo el equipo de prensa y este servidor Freddy Ramírez estamos acompañándoles con ustedes a partir de este momento. @noticias TRT en el Twitter, @noticias_TRT en el Instagram, allí nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros. Vamos a iniciar hablando del balance que a diario da el gobierno nacional en cuanto a casos de COVID-19. El presidente Nicolás Maduro aseguró que el día de hoy no se registraron nuevos casos de COVID-19. Entonces, de esta manera, pues, las cifras se mantienen en 329 casos a nivel nacional, que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 142 personas recuperadas, hospitalizadas en hospitales se encuentran 89 personas, en centros de diagnóstico integral se mantienen 64 personas, mientras que si hablamos de personas que están en clínicas privadas hay un total de 24 de ellas y lamentablemente tenemos la cifra de 10 fallecidos. Recordemos, no se registraron casos positivos el día de hoy de COVID-19, la cifra se mantiene en 329 contagiados a nivel nacional. Luego de este panorama que nos ofrecían a través de esta presidencia o la Comisión de Control y Prevención del COVID-19, vamos a observar cómo estuvo también el panorama en zona de frontera luego de este día número 44 de cuarentena colectiva y social, además donde se pudo apreciar que continúa el retorno de venezolanos por San Antonio del Táchira. Estas personas, tras pasar los protocolos de bioseguridad en la aduana, son trasladadas al PASI del terminal de pasajeros de San Antonio. Desde este puerto terrestre, los ciudadanos son distribuidos a los diversos PASI para cumplir con el protocolo de aislamiento. Hasta la fecha, Venezuela registra 329 casos de COVID-19, mientras que Colombia presenta 5.597 casos confirmados, cifras que se van generando a lo largo o en la medida en que pasan también los días. Hoy, como ya lo referenciaba Gabriela, no se presentaron casos positivos en Venezuela. Tenemos más noticias regionales. El día de hoy los organismos pertinentes se abocaron a controlar un incendio en el vertedero ubicado en la zona de frontera. Más de 70.000 litros de agua fueron empleados por los bomberos de San Antonio y Ureña para controlar foco de incendio en el vertedero de la frontera, ocasionado por las altas temperaturas. Así lo informó el alcalde del municipio Bolívar, William Gómez, quien precisó que este martes el personal regresará al vertedero de Ureña, o regresó más bien, para evitar que se generen nuevos focos, para mantener el control en esta zona y estar muy atentos a cualquier otra situación peligrosa que pueda generarse allí. Bueno, y más información que se ha venido generando a lo largo de este día y creo que es pertinente considerar importante es que la línea Unión Cordero, a través de su red social, anunciaba que el día de mañana comenzaría a colocar en funcionamiento 15 de sus unidades de transporte para nuevamente prestar el servicio a la población tachirense. Esto quiere decir que estarán entonces desde el municipio Andrés Bello hasta el municipio San Cristóbal prestando su servicio. El valor del pasaje estará establecido en 25.000 para el pasaje largo o extraurbano y el pasaje corto o urbano en 15.000 bolívares. La nota específica también dice lo siguiente: no se podrán montar en las unidades de transporte sin la utilización de tapabocas, así que tengan ustedes ya presente de que esta línea de transporte extraurbano que viene desde el municipio de Andrés Bello, ya a partir de mañana comienza nuevamente a prestar su servicio y en esta ocasión entonces con estos precios que establecen para poder salir 15 unidades de transporte. El horario de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde básicamente, cuando se cumple ya la prohibición de movilización de las personas por el estado Táchira. Tenemos ahora noticias nacionales. Recordemos que el día de ayer se daba el anuncio de un incremento salarial. Esto lo informaba a través de su cuenta en Twitter el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, y esta situación ha generado preocupación en toda la población venezolana. La expectativa sobre el nuevo aumento salarial que se espera para este 1 de mayo ha acelerado la espiral hiperinflacionaria en la economía venezolana. Como consecuencia, ha generado incertidumbre y preocupación en los venezolanos, tanto en consumidores como comerciantes, ante un posible aumento de salario. El salario mínimo solo alcanza para comprar 1 kilo de carne de res. Ya un cartón de huevos llega al 1.000.000 de bolívares, 1 kilo de queso llanero en 600.000, sin contar el precio de otros productos de la cesta básica.
El salario mínimo de Venezuela, que suma el salario básico y un bono de alimentación obligatorio, es de 800.000 bolívares por mes, equivalentes a 4.63 dólares al cambio oficial que emite el Banco Central de Venezuela. La hiperinflación en Venezuela es tan alta que un nuevo aumento salarial se pulveriza casi al instante y resulta insuficiente para acceder a los productos básicos de la canasta familiar. De allí radica la preocupación de cientos de venezolanos en cuanto a estas medidas económicas, aumento salarial en este caso, donde muchos aseguran que no les alcanza lo suficiente. Bueno, y a otros que no les está alcanzando y que se sienten limitados en estos momentos para poder adquirir sus medicamentos son los pacientes con VIH. Esto debido a la falta del combustible o la escasez de combustible que se está generando en estos momentos a nivel nacional. Y pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana o VIH denunciaron que las restricciones entre los municipios y la falta de combustible que se registra en el país dificultan la movilización de los pacientes para tener acceso a sus consultas y medicamentos. Pacientes aseguran que desde que inició la cuarentena social por el COVID-19, los pacientes de diferentes partes de Venezuela no reciben medicamentos porque algunos no tienen gasolina en sus vehículos y otros no están en condiciones de movilizarse en algún tipo de transporte público. Así entonces se han venido desarrollando diferentes actividades con respecto a pacientes de patologías específicas, en este caso los pacientes con VIH que también padecen entonces a consecuencia del COVID-19 y la falta de combustible que hay en estos momentos en el país. Vamos a dar un repaso ahora por las noticias a nivel internacional. El Reino Unido ha tomado una medida de indemnizar a los familiares de sanitarios que han fallecido en su lucha por el COVID-19. Un minuto de silencio para honrar la memoria del centenar de miembros del personal sanitario y de los servicios sociales británicos que han fallecido durante la pandemia. Según ha anunciado el gobierno, sus familias recibirán una compensación de 60.000 libras, lo cual es equivalente a casi 70.000 euros. La preocupación crece en el Reino Unido, donde ya han fallecido más de 21.000 personas por COVID-19, tras darse varios casos de una rara y grave enfermedad inflamatoria en niños. Algunos casos resultan fatal y que podría deberse al coronavirus. Otros países europeos han registrado casos similares. No se descarta que se trate de una nueva enfermedad y que coincida con el tiempo de la pandemia del COVID-19. En cualquier caso, insisten las fuentes médicas en que es extremadamente rara y que pues deben continuar teniendo las medidas de prevención necesarias en este caso. En más noticias en el ámbito internacional, por estos días se ha escuchado la palabra si desayuno no como, o si como o almuerzo no ceno. Esto es parte de las víctimas sociales que también tiene el coronavirus a nivel mundial. La pandemia deja miles de víctimas económicas y sociales en las calles y en los hogares españoles. Ya se notan los efectos de más de 40 días de paralización económica. Los dramas humanos se multiplican. Es la punta del iceberg, alertan los expertos. Las previsiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional auguran una situación económica dramática. A Tamara Heredia se le ha acabado el paro. Debía comenzar un trabajo ocupacional en abril, pero con la crisis su contratación se ha paralizado. Su pareja Zacarías tiene un camión con su socio, pero no puede salir a buscarse la vida. Antes de la crisis ya vivían al límite, ahora tienen ingresos ni para llenar la nevera. Los servicios sociales no se dan abasto, están desbordados. Sin hijos, dice esta pareja en la treintena, es más difícil conseguir ayudas. No hay plazas donde te den los alimentos, dicen que están muy saturados, dicen que no hay plazas, que es imposible, que lo único que tienen es lo del picnic o hablar también del desayuno. Así que es lamentable esta situación que está afectando al mundo entero, que está afectando a España, que está afectando a Sudamérica. Hablamos también de los hispanos que residen en los Estados Unidos, que la han pasado muy complicado en este país norteamericano y también en aquellos que viven en cualquier parte de Sudamérica, incluyendo a los mismos venezolanos que les ha tocado que retornar al país. Sí, es una situación delicada. Hay muchas personas que se encuentran actualmente en condición vulnerable. Vamos ahora a repasar más noticias internacionales. Lo hacemos viendo algunos portales web a esta hora para leer algunos titulares. Ya vamos a tener algunos de ellos allí en pantalla para ver cómo cierra lo que está ocurriendo en el mundo el día de hoy. Fíjate esto, un estudio relaciona el coronavirus con el aumento de la polarización política. ¿Cuáles son las conclusiones?
Tras analizar la situación en 10 países, un informe de la Fundación Carnegie determinó que el abordaje de la pandemia está amplificando los efectos de la confrontación. Eso lo hemos venido analizando durante estos días cuando hemos observado la manera en que se han expresado los diferentes mandatarios a nivel mundial y cómo la política también se ha inmiscuido en el tema de la salud de una manera muy profunda. Seguimos avanzando entonces en los titulares. Otras noticias que ya vamos a tener allí: El Salvador extiende la cuarentena nacional hasta el 16 de mayo tras determinar que es la etapa más crítica de contagio. En este momento, el contagio es 100% comunitario y hoy, más que nunca, debemos cumplir estas disposiciones, afirmó Bukele, quien agregó que el virus ya está esparcido por todo el país y la cuarentena debe ser cumplida por todos, incluyendo empresas e instituciones. Bueno, donde menciona que el contagio ya es 100% comunitario, permite que este país deba extremar un poco más las medidas para poder controlarlo. Deben hacerlo no solo en El Salvador, en todas partes donde se maneja de esta manera el COVID-19. Más noticias: Moscú registra un récord de 67 fallecidos por coronavirus en un día. El número de infectados en la ciudad se elevó a 48.426, lo que corresponde casi a la mitad de todos los contagios en el país. Este martes, Rusia informó también sobre la cifra más alta de nuevos casos detectados en un día desde el inicio del brote, con 6.411 pruebas positivas. Bueno, son cifras que se registran en Moscú. Más noticias: están disfrutando de sus vacaciones. Trump acusa a los demócratas de no querer trabajar. El presidente aprovechó la oportunidad para criticar directamente a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Las situaciones en la política no paran en medio del COVID-19. Bueno, y más cuando se generan tantas vertientes de opinión. Venezuela registra el primer día sin nuevos casos positivos de coronavirus. Del total de los casos, 142 están recuperados, 89 permanecen en los hospitales públicos, 64 en los CDI, 24 en clínicas privadas y 10 fallecidos. Por este motivo, el mandatario indicó que el próximo fin de semana el país vivirá otra jornada de flexibilización de la cuarentena. Dice el primer día sin nuevos contagios. Bueno, debe ser porque se llevaba una cantidad de días continuos sin, o que venían presentando casos, aunque sea uno o dos. Sí. Más noticias: un clérigo pakistaní culpa a las mujeres que visten poca ropa por el brote de coronavirus. El religioso también señaló que el comportamiento de las mujeres inmodestas es el responsable de llevar tanta ira al país. ¿Qué cosas, culturas, ¿no? que se piensan en estos momentos, Sí, hay de todo. Han habido muchas situaciones. Hablando ahora de tecnología, WhatsApp eleva a 8 el número de personas que pueden participar en videollamadas grupales. Antes el número era de 6, ¿sí? Sí, la semana pasada incluso hicimos una prueba. Sí, aquí. La ampliación fue implementada en momentos en que se popularizan las aplicaciones de videoconferencias debido al confinamiento social por la pandemia de COVID-19. Qué bueno, todos se están actualizando y están buscando la forma de unir y de conectar al mundo unos con otros. Seguimos con más titulares. Brasil registra la mayor cantidad de muertes por coronavirus en un día y ya supera a China en el total de decesos. El Ministerio de Salud confirmó 474 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas y ya superan los 5.000. No, qué lamentable. Brasil, aquí mismo, cerca. Vecino nuestro. Sí. Es vecino nuestro. Bueno, incluso ayer 2 de los casos que se presentaban eran por contagios de personas que habían viajado a Brasil. Es correcto, que ingresaban por Ciudad Bolívar y llegaban a sus lugares de destino. Más noticias: coronavirus. ¿Cuáles son los nuevos síntomas que los CDC de Estados Unidos agregaron a la lista para la COVID-19? Bueno, esto es parte de las informaciones que se están generando, este titular que nos presenta la prensa internacional. Desde que se detectó por primera vez el brote del SARS-CoV-2 en diciembre en China, los principales síntomas que se le atribuían a la enfermedad que provoca la COVID-19 fueron tos seca persistente, fiebre y cansancio. Sin embargo, con el correr de los meses y la rápida propagación del virus, del que hasta este martes 28 de abril se habían confirmado más de 3 millones de contagios en todo el mundo, ha llevado a que se describan nuevos síntomas. Vamos a tratar de leer un poco más para ver si nos permite, llama la atención, ¿no? Da curiosidad. A los ya conocidos tos, fiebre, fatiga, el CDC añade escalofríos, temblores y escalofríos que no ceden, dolor muscular, dolor de cabeza, también dolor de garganta y pérdida reciente del olfato o el gusto. Bueno, esto entonces son parte de los síntomas que ahora se le agregan
Estos son síntomas sumados a los clásicos y pueden manifestarse entre 2 y 14 días después de haber estado expuesto al virus. Es bueno saberlo porque conocemos los comunes, la tos seca, que es uno de ellos o quizá el más característico, ¿no? Es correcto, y también pues nos indica que después o posterior a que pasa la cuarentena se pueden presentar estos síntomas que en estos momentos pues ya todos conocen. Vamos a repasar ahora el mapa que nos ofrece la Universidad Johns Hopkins. Sí, correcto. Para que ustedes también pues en estos momentos puedan tener las cifras específicas ya cerrando este día 28 de abril. Tenemos un total de casos confirmados para cerrar este día de 3.111.730. Bueno, Estados Unidos, que es el país con más contagios, ya cierra el día de hoy con 1.011.600 contagiados. Si hablamos de los decesos, tenemos 216.815 en todo el mundo. Ahí ya podemos observar la cantidad de países que incluso han superado a China. En el caso de las personas recuperadas ya vamos a llegar al millón, qué bueno. Una buena noticia. 925.442 personas se han recuperado. España es el país con más personas recuperadas, 123.903. Allá para ese entonces también tenemos las cifras que nos ofrecen de Brasil, este país que ya ha confirmado 71.886 casos en este país suramericano de casos de COVID-19, así que bueno, siguen en aumento, en crecimiento los casos por COVID-19 en Brasil. Esta actualización del mapa que nos ofrece la Universidad Johns Hopkins fue a las 6:44 minutos, es la forma en que cierra el día de hoy las cifras en todo el mundo. Recordemos que no hubo casos positivos para Venezuela el día de hoy, se mantiene la cifra en 329 contagiados. Así que bueno, esperemos que las cifras pues de alguna manera se vayan moderando, que vayan en descenso, y nosotros les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado durante todo este día en lo que fueron los avances desde muy temprano con Aleida Carrillo, César Alviares, y en horas de la tarde ya junto a Gabriel Magibray y Freddy Ramírez. Los invitamos a que continúen con la programación regular de Televisora del Táchira. En nombre de Freddy Ramírez y quien les habla, Gabriela Magibray, la invitación es para que mañana desde muy temprano sintonicen Televisora del Táchira y hagan seguimiento de estos avances informativos y que continúen disfrutando de la programación que Televisora del Táchira ofrece para ustedes. ¡Feliz noche!